Si usted se ha dado cuenta, ya nosotros estamos casi al final de esta carta. Esta carta solamente tiene 4 capítulos. No es como Romanos y otras cartas que son más largas, como los Corintios, que tiene 2. Le escribió 2 cartas, además escribió más cartas, pero solamente 2 están registradas en la palabra del Señor. Filipenses no es así de largo, pero igual esta carta es de mucha bendición. Y el apóstol Pablo les escribe esta carta a los hermanos, dándoles un consejo grande. Y la razón mayormente que le escribe esta carta a los hermanos es porque él les ama a ellos. Si usted se acuerda, el apóstol Pablo fue el fundador, el pastor fundador de esta iglesia. Y eso era especial para él, comenzar la obra del Señor. Y entonces, él fue el que comenzó esta primera iglesia bautista en Filipenses. No, esta primera iglesia, no sé si era bautista, ¿no? Y lo especial era de que esta iglesia fue inclusive plantada antes de que hubiese sinagogas. Mayormente había sinagogas por todos lados. Las sinagogas estaban ahí mucho antes de las iglesias. Pero en este caso no había sinagoga en ese lugar. Entonces el apóstol Pablo viene y él planta, él comienza, él inicia esta iglesia ahí en Filipos. Y entonces por eso que era algo especial para el apóstol Pablo. Ahora déjeme decirle esto, no era una iglesia perfecta. No era una iglesia perfecta, a pesar de que el apóstol Pablo amó mucho esta iglesia, a pesar de que esta iglesia tenía muchas cosas buenas. No era la iglesia perfecta. Es más, y lo que les voy a decir ahora puede que les rompa su corazón. La iglesia que estamos en este momento no es una iglesia perfecta. ¡Ah! Algunos están haciendo, pastor, pero ¿cómo es eso? No, si usted pensó de que llegó a una iglesia perfecta, se equivocó. También nosotros, ¿verdad? Somos pecadores. Pecamos con la diferencia que nosotros somos lavados por la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Amén. Amén. Pero que no era una iglesia perfecta, era una iglesia que fue madurando en su fe. Y creo que una de las cosas más importantes para nosotros, los cristianos, es que nosotros crezcamos en el Señor, que nosotros podamos seguir creciendo en nuestra fe. Si antes usted hacía cosas, pensaba cosas, usted ahora no los hace, usted ahora no piensa así. Usted ya es diferente. Entonces el apóstol Pablo, él le escribe esta carta, él les anima a los hermanos y le escribe con tanto gozo. Y uno pudiese pensar en la forma como lo escribe el apóstol Pablo a los hermanos. Esta carta, quizás usted pensaría que el apóstol Pablo lo está escribiendo de su casa, así grande, que ya en su retiro ya él tiene tiempo para escribir libros. O quizás usted piensa que quizás el apóstol Pablo está en un yate con el Visa. Yo veo a veces los videos de los hermanos, están en el yate, están en, ¿cómo es? En los cruises, ¿cómo le llaman eso? Los cruceros. Y el viento, miren, a mí no es tanto porque ya no tengo casi pelo, pero a los hermanos y la brisa. Y uno pensaría que el apóstol Pablo quizás estuviera escribiendo a los hermanos Filipos en un crucero. ¡Qué bonito! Y ya ustedes saben que no, el apóstol Pablo estaba metido en una cárcel, estaba preso. Estaba en un calabozo de esos oscuro, frío. Posiblemente se cree que el apóstol Pablo estaba encadenado a un soldado. ¿Usted puede creer eso? El hombre más grande, uno de los hombres más grandes de la Biblia, encadenado en ese momento. Eso es lo que creemos que el apóstol Pablo estaba, que él estaba preso mientras él escribía
una de las más grandes cartas de la Biblia, esta epístola a los filipenses. Entonces él le dice a los filipenses, él le dice a los hermanos, hermanos, ustedes son el gozo, mi gozo. Son mi gozo, el gozo del Señor, dice el que fortalece. Entonces él se sentía fortalecido en pensar en los hermanos. Le producía gozo en su corazón. Pero está en una cárcel, él está sufriendo por la causa del Evangelio. Pero entonces, mientras yo preparaba este mensaje, me regresaba a los primeros capítulos. Por ejemplo, mire, el primer capítulo dice así. Él comienza diciéndole a los hermanos, Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mire qué bonito. Ahora, si usted le pasa una página a Filipenses capítulo 2, él les dice esto, completad mi gozo, hermanos, sintiendo lo mismo, sintiendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Mire qué consejo más bonito. O sea que aquí le está diciendo, hermanos, tienen que tratar de mantenerse unidos. ¿Sí vio eso en el texto? Teniendo el mismo amor, sintiendo lo mismo, unánimes. Ahora le voy a decir esto, que esto no es fácil. Lo que él está pidiendo a los hermanos no es fácil porque nosotros tenemos diferentes ideas, pensamos diferentes, no somos iguales. Entonces, no es fácil esto. Aún en el propio hogar a veces hay diferencias de opiniones y es difícil. Pero aquí el apóstol Pablo dice que tenemos que tratar. Entonces, él sigue en el capítulo 2. Mire lo que le dice, lo que le sigue diciendo. Ahí mismo en el capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Voy a aguantarme ahí un momentito. Porque en mi experiencia, en las iglesias, en algunas iglesias yo he visto que hay eso. La murmuración. El hermano habla del otro. Y aquí el apóstol Pablo dice, hace todo esto, pero hacerlo sin contiendas, sin peleas. Y termina diciendo en el versículo 15, para que seáis irreprensibles. Mire, me gusta esta próxima palabra, y sencillos. Me encanta la gente sencilla. Hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. O sea que le está diciendo, hermanos, ustedes tienen que brillar. Tienen que brillar porque el mundo los está viendo. Y esa es una realidad. Hasta el día de hoy, el mundo está viendo cada paso que usted toma. Cada paso que nosotros tomamos como iglesia, el mundo está así, enfocado, para ver cuándo vamos a equivocarnos, vamos a decir algo que no debemos decir, porque vivimos en un mundo perverso. Así dice la palabra del Señor, así dice el apóstol Pablo. Y esto no ha cambiado nada, nosotros todavía vivimos en un mundo así. Un mundo lleno de maldad. Por lo tanto, le dice a los hermanos, tienen que tener buen testimonio. Por donde ustedes vayan, que la gente reconozca que ustedes no son como ellos, que la gente sepa que ustedes son diferentes. Y de esto se trata. Entonces aquí los hermanos en Filipos fueron hermanos que fueron creciendo en su fe. Es más, así he titulado este mensaje, madurando en el Señor. Hermanos, nosotros no podemos quedarnos igual toda la vida. Nosotros tenemos que seguir creciendo por medio de su palabra e ir aprendiendo cómo es que el Señor quiere que nosotros vivamos nuestras vidas. Amén. ¿Están ahí? Hello.
Entonces, tenemos que ser diferentes. No podemos ser igual que el mundo. Entonces, en el capítulo 3, ahí el apóstol Pablo, usted se va a dar cuenta que él comienza a advertirnos de los falsos maestros. Y uno pensaría que eso es solamente en el tiempo del apóstol Pablo, en el tiempo de la Biblia. Hasta el día de hoy también tenemos falsos maestros. Personas que no andan con la verdad. Entonces esto era un problema grande para el apóstol Pablo en el tiempo de él, pero también es un problema grande para nosotros. Son personas que confunden. Son personas que no hablan con la verdad. Entonces el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que dar un buen testimonio. No podemos vivir como el pasado. Mira, algo muy bonito que hace el apóstol Pablo aquí en el capítulo 3, que él nos dice su testimonio. O sea que nos dice cómo era antes, pero como Cristo lo cambió. Usted también tiene un antes y un después, se supone. Usted tiene un antes que Cristo lo haya salvado, y usted tiene un después, cuando Cristo salvó su vida. Cuando su nombre fue escrito en el libro de la vida. Y mire, escuche bien lo que dice el apóstol Pablo. Mire, esto fue el antes del apóstol Pablo. Estoy leyendo de Filipenses capítulo 3 del versículo 5 al 6. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Me imagino que el apóstol Pablo antes, él se jactaba y decía todo esto. Yo soy de la tribu de Benjamín. Mire, si usted era de la tribu de Benjamín, es porque eso era lo máximo. Esa era una de las mejores tribus de Israel. Mire, cuando ellos iban a la guerra, ellos tenían eso, que eran unos arqueros y tenían una puntería que ellos, era algo increíble, fascinante. Entonces, de ser parte de la tribu de Benjamín era algo especial. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, yo soy de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Usted lo puede imaginar el apóstol Pablo antes de Cristo, cómo él se jactaba de todas estas cosas. A cuanto a la ley, fariseo. Pero miren el versículo 6, escuche bien lo que dice el versículo 6. Yo creo que lo que más se jactaba el apóstol Pablo antes de venir a Cristo es lo que dice en el versículo 6. Dice, en cuanto a celo, o sea, en cuanto a mi trabajo, yo era perseguidor de la iglesia y lo hacía con perfección. Nadie me ganaba con esto. Y él sigue diciendo, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, o sea que yo hacía mi trabajo a perfección. Aquí nadie me ganaba en lo que es hacer mi trabajo. Y era verdad, el apóstol Pablo estaba escalando. Estaba escalando con éxito dentro de su organización. Y esto era obvio, todo el mundo lo sabía, todo el mundo lo veía. Pero algo pasó. ¿Sabe lo que pasó? Que él tuvo un encuentro con Jesús. Miren, hermanos, amigos que están acá, usted puede ir por la vida pensando que va bien y usted va en su camino hasta cuando Cristo toma control de usted. ¿Me escuchó lo que le estoy diciendo? Aquí tiene que ver, gloria a Dios, pastor, aleluya, amén. Sí. Porque lo mejor que le puede pasar a usted es que Cristo tome control de su vida. ¿Me escuchó lo que le estoy diciendo? Es lo mejor que le puede pasar a usted, porque ya después de eso no importa lo que pase en la vida, porque ya Cristo está en control de usted, de su vida. Es por eso que es muy importante esto. Dice la historia que Dios lo bajó de su caballo. Iba a perseguir a los hermanos
en el camino de Damasco, dice la palabra del Señor. Entonces supuestamente este gran hombre, Saulo de Tarso, llegó a ser el humilde apóstol Pablo. ¡Wow! ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia cuando Cristo entra en nuestras vidas, entra en nuestros corazones, nos quita todas las cosas que tenemos en nuestras vidas que no son de edificación y nos cambia. Amén. Míralo, a mí que me encanta como le dice a los romanos, el apóstol Pablo, lo dice, Él renueva nuestro entendimiento, porque eso es lo que hace el Señor. El momento que Él entra en nuestras vidas, Él entra en nuestros corazones, también entra en nuestros entendimientos, los cambia, los transforma. Entonces, por el poder de Dios, porque solamente Dios puede hacer ese cambio. No voy a creer que es usted, no voy a creer que usted es la persona, usted mismo logró hacer eso, no. Eso fue el Señor. Pero entonces hay algo más que a mí también me fascina, y Él lo dice en el capítulo 3, el apóstol Pablo, que a pesar de que el Señor lo cambió, a pesar de que el Señor lo escogió, a pesar de que Él fue uno de los más grandes hombres de la Biblia, escuchen lo que dice en el capítulo 3 a los Filipenses, dice, Filipenses capítulo 3, versículo 12, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Hermanos, nosotros no somos perfectos, jamás y nunca en este mundo vamos a llegar a ser perfectos, no, nunca vamos a llegar a la perfección en este mundo. Y aquí lo dice el apóstol Pablo, no es que lo haya alcanzado ni que sea perfecto, pero si no, sigo adelante, sino que prosigo. ¡Oh! ¡Wow! Entonces, mire hermano, yo estaba tratando de preparar mi mensaje. Yo estoy en el capítulo 4, pero el Espíritu Santo me paraba cada rato, no, ahí está el primer capítulo, no, ahora al segundo capítulo, no, ahora al tercer capítulo. y qué bendición para mi vida que el Señor nos recuerda de todas sus bendiciones. Recordate de dónde yo te saqué, recordate de cómo yo te salvé, recordate. Y así yo lo veía cuando el Espíritu Santo, en medio de mi preparación, yo realmente voy al grano. Estamos en el capítulo 4, estoy en los primeros 4 versículos, ok, ya esto acá, y mire, ya comienzo a armar el mensaje, así es que yo lo hago. Pero esta vez fue un poco diferente porque el Señor me recordaba del capítulo 1, del capítulo 2, capítulo 3, hasta finalmente llegar al capítulo 4. Y el capítulo 4 es bastante interesante para mí. ¿Sabe por qué es interesante? Porque el apóstol Pablo es un hombre sumamente inteligente. Es un erudito. Es un teólogo. Y si usted lee, digamos, la carta que le escribe a los romanos o la carta que le escribe a los corintios, a los gálatas, son cartas llenas de teología, de doctrina. Pero aquí en el capítulo 4 el apóstol Pablo hace algo diferente. Él se aguanta. Él se aguanta en lo teológico, él se aguanta en lo doctrinal, porque él viene y comienza a tratar un problema. O sea que se quita ese gorro de teólogo y se pone ese gorro de pastor. Porque hay conflicto en la iglesia, hubo conflicto entre 2 personas. Y esto es lo que más me llama la atención. Me llama la atención porque él, guiado por el Espíritu Santo, él se aguanta. O sea que Dios, mire hermanos, trata hasta lo más mínimo de los detalles de nuestras vidas.
Él se aguanta cuando nosotros estamos en problemas. Él se aguanta cuando tenemos situaciones difíciles que suceden en nuestras vidas. Y aquí el apóstol Pablo se aguanta y comienza a tratar un problema que era bastante serio en la iglesia. Él comienza a tratar un conflicto dentro de la iglesia de Filipos, una iglesia que era buena, una iglesia que estaba creciendo, que estaba madurando. No era una iglesia perfecta, tenían situaciones, tenían perfectos, imperfecciones, habían falsos maestros que estaban entrando y tenían que lidiar con eso, y en fin. Pero ahora esto era diferente. Diferente en el sentido de que habían hermanos en la iglesia que nos estaban llevando, así de simple. Así de simple. El apóstol Pablo, él amó esta iglesia tanto. Entonces, a él le dolía que los hermanos estuvieran peleándose. Mire cómo comienza el primer verso, capítulo 4. Él les dice así. O sea que no, me gusta porque no viene así de una sola a quererles machetear, a quererles dar duro. Sino mire cómo comienza, mire, dice así: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. ¿Usted se da cuenta cuántas veces él le dice amados? Queriendo decir, les amo, hermanos, les amo en el Señor, les amo. Ustedes me producen gozo, son mis hermanos en Cristo, son mi corona. Mire qué bonito eso. El apóstol Pablo les amaba tanto a ellos. Por eso que a él le dolía que hubiese conflicto en la iglesia, le dolía que había desacuerdo dentro de la iglesia. Él le dolía, hermanos, que hubiese división en la iglesia. Y lo que le dolía también más es de que el mundo estaba viendo el conflicto dentro de la iglesia. Mira qué pena con eso. Terrible. Entonces aquí va el problema. El problema, desafortunadamente, era entre dos mujeres. Pudo haber sido entre dos hombres, pero en este caso, con dos hermanas de la iglesia. Estas dos hermanas eran personas muy especiales para el apóstol Pablo. Estas dos hermanas se creen que eran las fundadoras también, juntamente con el apóstol Pablo, de la iglesia, de esta misma iglesia. Se cree que estas dos hermanas eran líderes de la iglesia, que ellas tenían sus ministerios, que ellas estaban a cargo. ¿Y sabe qué? Las hermanas hacían bien su trabajo. Igual que las hermanas acá. Mire, hay hermanas, la mitad de nuestro liderazgo son mujeres, aquí en la iglesia también. Y las hermanas hacen un tremendo trabajo, le digo. Me encanta, amén. ¿Cuántos dicen amén, los hermanos? Amén, amén. Así es, hermanos. Entonces, estas hermanas, como les dije al principio, eran hermanas fundadoras de la primera iglesia bautista de Filipos. No, eso no es verdad. No sé si eran bautistas, quizás eran pentecostales. No sé, hermanos, no sé. Lo único que sé es que estas dos hermanas eran buenas en lo que hacían. Su ministerio. Eran buenas líderes estas hermanas. Pero entonces el problema aquí era de que no se podían ver ni en pintura las hermanas. No sabemos qué conflicto, qué problema ellas tuvieron que estaban en desacuerdo. Y entonces lo que estaba causando eso dentro de la iglesia era división. Porque algunas decían que eran de parte de la hermana de acá, no, por otras decían que era parte de la hermana de acá. Y en fin, era una división, la iglesia estaba dividida. Esto estaba causando problemas dentro de la iglesia. Yo quiero que usted escuche bien lo que le voy a decir en este momento con referente a esto. Que usted puede ser parte de un gran ministerio y ser parte de una gran iglesia, pero si usted no se puede llevar bien con la gente, es un problema grande.
¿Escuchó lo que le estoy diciendo con esto? Usted puede ser parte de la iglesia, puede ser parte de su ministerio. Gloria a Dios. Pero si usted no se puede llevar bien con los demás, es un problema dentro de la iglesia. ¿Escuchó lo que le estoy diciendo? El apóstol Pablo, él conocía bien a estas hermanas. Estas hermanas eran una gran parte de su vida. Es por eso que la Biblia las nombra a ellas. Ahora, a mí me da, mire, a mí me da no sé qué, como que pena por estas dos hermanas. A mí me da como que lástima de las hermanas, pero pastor, ¿por qué le va a dar lástima a las hermanas? ¿Sabe por qué? Porque mire, es bonito cuando su nombre está en la Biblia por algo bueno, ¿verdad? Cuando digamos que usted hizo algo bonito, entonces Dios vino y pone su nombre y pone lo que usted hizo. ¡Bonito! Y la Biblia tiene registrado tantos hombres y mujeres que han hecho cosas muy buenas para el reino de los cielos, el reino de Dios, para su iglesia, muchas cosas buenas, Esteban, todos esos nombres, los apóstoles. Pero mire, hermanos, qué pena que su nombre esté escrito en la Biblia por un conflicto. O sea que cientos y cientos y miles de años después todavía estamos recordando sus nombres por un conflicto. Me da pena. Mire, cuando yo llegue al cielo yo voy a ir a abrazarlas a las hermanas para que no se sientan mal. Pero hermanos, es terrible cuando hay personas que lo único que hacen es crear problemas dentro de la iglesia. Lo único que hacen es apretar botones. ¿Saben lo que quiere decir? ¿Qué quiero decir con eso? Apretar botones, apretarle los botones a las personas para crear conflictos y viven de eso. ¿Usted sabe lo que le estoy diciendo con eso? ¿Usted conoce gente así? Yo conozco gente así. Eso no es bueno. Entonces el apóstol Pablo incluye con lujo de detalle, con nombre y apellido, a las hermanas. Las incluye en esta carta. Y él manda esta carta a la iglesia. Esa carta le llega a las manos del pastor de la iglesia. Y la costumbre es de que esa carta es leída a toda la iglesia. Y mientras preparaba, a mí me gusta visualizar las cosas, me gusta meterme de lleno en el asunto. Entonces, mire, yo personalmente creo que el pastor estaba leyendo, ¿verdad? Estaba leyendo la carta. Aquí está el pergamino, hágase de caso que este es el pergamino. Entonces el pergamino se leía así. Entonces el pastor viene y abre el pergamino y le dice: hermanos, tenemos la carta del apóstol Pablo para nosotros. Y usted se imagina cómo los hermanos se sentían, bien contentos, bien alegres. Pero me imagino que la hermana Evodia quizás estaba por acá, miren. Ella quizás se sentó por acá. Estaba sentada, quizás no tanto al frente, ¿va? Acá sentada la hermana escuchando, gozosa, porque el primer capítulo muy bonito, el segundo capítulo muy bonito, tercer capítulo también, ¿verdad? Gozados en el Señor, gozados. Está alegres. Es una carta llena de gozo. Entonces la hermana Evodia estaba sentada acá, pero que la hermana Sintique, como no se podían ver en pintura, yo no creo que estaban sentadas juntas. Yo creo que la hermana Sintique estaba sentada por acá. Una a un lado y la otra al otro lado. Mire, contentas de escuchar
lo que estaba leyendo el pastor del apóstol Pablo, el fundador de la iglesia. Estas hermanas estaban con el apóstol Pablo y el apóstol Pablo les escribe. Algunas, ahora estamos con email y toda esa cosa, pero ¿cuántos se recuerdan de recibir cartas, así cartas que le escribían a usted, a su país? ¿Alguien todavía se recuerda de eso? ¿Y cómo usted se sentía cuando le escribían de acá, allá a usted? Uno se sentía muy alegre, muy contento de recibir la carta de su hermano, de su mamá, de quien sea. Y la hermana Ivodia que estaba por acá, la hermana Cinti, que va separadas, porque no se podían ver en pintura. Y ellas gozosas de lo que estaban escuchando hasta en este momento. Pero llegó el capítulo 4. Quiero que usted siga visualizando. La hermana Ivodia allá, la hermana Cinti que allá. Y de repente ellas escuchan que el pastor lee esto. Ruego a Ivodia y a Cinti que sean de un mismo sentir en el Señor. O sea que lo que les estaba diciendo, que se dejen de estar peleando. Y a los líderes, asimismo te ruego también, compañero fiel. No sabemos quién es este compañero fiel. Se cree que es el pastor de la iglesia o uno de los ancianos de la iglesia. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. O sea que ahí que les está diciendo, estas hermanas son muy importantes para mí. Yo necesito que estas hermanas arreglen el problema que tienen. Porque además de que están dividiendo la iglesia, además que los conflictos no ayudan a la iglesia, el mundo los está viendo. No está ayudando a nada. Entonces el apóstol Pablo tuvo que públicamente amonestar a estas dos hermanas. Y como les digo, un día yo pienso conocer a estas dos hermanas. Y estoy seguro que después de esta carta, que las hermanas se unieron, que las hermanas arreglaron su problema, que estas hermanas terminaron madurando en Cristo Jesús. Amén. Saludos, les habla el pastor Manny. Agradecemos mucho por su sintonía. Para nosotros es de gran bendición. Si a usted le gustó el mensaje de hoy, tenemos la opción de que usted lo puede bajar a su computadora, compartirlo con otros. Visítenos a nuestra iglesia aquí en Boynton Beach. Dios lo bendiga mucho.